Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. La definición del diccionario Webster de la palabra sospecha es considerablemente deficiente en su capacidad para indicar claramente la insidiosidad que opera en la mente atrapada. Desde el principio, la sospecha es más como un pequeño gusano que penetra en la psique y se establece allí. Puede permanecer latente durante semanas o meses, pero nunca muere. Duerme tranquilamente en los rincones de la mente, esperando ser alimentado con nuevas dudas. La sospecha es el lado oscuro de la mente. Donde hay sospecha, no hay alegría ni felicidad. Puede paralizar a su víctima hasta el punto de la inacción o inducir un estado de letargo que priva a la víctima de la capacidad de razonar correctamente. ¿Por qué estoy tan obsesionado con la palabra sospecha? La respuesta simple es que todos los eventos devastadores de los últimos 3 meses comenzaron con una pequeña observación inesperada que plantó un gusano de sospecha en mi mente. Hasta que ocurrió este evento. Durante 16 años, nunca había tenido la más mínima duda sobre la fidelidad de mi esposa. 5 días a la semana, me despierto antes que mi esposa e hijos. He formado este hábito que me obliga a salir de la cama y moverme silenciosamente al gimnasio ubicado en el sótano. Tengo varios equipos de ejercicio modernos que me permiten hacer ejercicio en paz durante media hora o más mientras el resto de la familia duerme arriba. Un vigoroso entrenamiento en el abdomen y la cinta de correr despierta todo mi cuerpo. Era jueves por la mañana cuando me desperté un poco antes de lo habitual. En lugar de quedarme en la cama otros 15 minutos, me levanté y me dirigí al gimnasio. Terminé mi entrenamiento temprano y subí las escaleras para ducharme y vestirme para el trabajo. Cuando entré en la habitación, Katie no estaba en la cama. En un movimiento rápido, abrí la puerta del baño y entré. Katie estaba allí, preparándose para ponerse el sostén. Sus pechos suaves y firmes se elevaban lentamente mientras inhalaba y exhalaba. Le sonreí, y luego mis ojos notaron una extraña marca negra y azul oscuro en el seno izquierdo de Katie. Junto a su areola. La marca era ovalada en forma, aproximadamente del tamaño de $0.50. Mis ojos dejaron la marca oscura y se posaron en el rostro sorprendido de Katie. Durante unos 20 milisegundos. Hubo una expresión que nunca había visto en los ojos de Katie. Un fuerte sentimiento de culpabilidad pasó por ellos mientras su mente registraba el hecho de que acababa de ver una marca oscura en su pecho. Fue como si la hubiera atrapado haciendo algo obsceno. La expresión de culpa rápidamente se convirtió en una de vergüenza mientras ella se alejaba de mí y comenzaba a ponerse el sostén. En ese momento breve pero incómodo, no se dijo ni una palabra. Katie sonrió mientras pasaba junto a mí y salía del baño. Permanecí atónito, tratando de comprender la situación que ocurrió durante este encuentro muy breve. Mi mente no podía escapar de la vista de la marca oscura en el pecho de Katie. En realidad parecía una marca de amor, un chupetón causado por una succión intensa en una zona del cuerpo. ¿Qué era realmente? ¿Por qué estaba ahí? ¿Acaso Katie se lastimó de alguna manera al obtener esa marca negra y azul? Mi mente no estaba dispuesta a aceptar ninguna otra explicación alternativa para el origen de su moretón. El agua tibia caía sobre mi cuerpo mientras estaba de pie en la ducha. Hice todo lo posible para sacar el incidente de mi mente. Lo mejor que pude hacer fue empujarlo hacia atrás en mi mente al comenzar a pensar en el día de trabajo que tenía por delante. En el desayuno, Katie estaba en su habitual buen ánimo, apurándome a mí y a los niños para el día. Jason y Christy se estaban molestando mutuamente como de costumbre mientras terminaban el desayuno y salían por la puerta para tomar el autobús escolar. Te vi mirando el moretón en mi pecho en el baño, dijo Katie cuando finalmente se sentó frente a mí en la mesa. Ayer me lastimé en el trabajo. Había un cajón de archivos abierto contra el que choqué y golpeé mi pecho, explicó. En realidad fue estúpido de mi parte y dejó una pequeña marca negra y azul. Su rostro estaba tranquilo y despreocupado mientras encogía los hombros, como indicando que no había más que decir sobre el moretón. Normalmente no le habría dado más vueltas al asunto si no fuera por la mirada instantánea de culpa en los ojos de Katie.
cuando vi por primera vez el moretón, fue una mirada que su explicación no pudo satisfacer en mi mente. Asentí con la cabeza en silencio y terminé mi tostada. Nos abrazamos y besamos como de costumbre cuando dejé la cocina y me dirigí al garaje. Katie salió para el trabajo unos 15 o 20 minutos después que yo. Tenía mucho en mente sobre la reunión con el cliente que estaba programada para esta mañana. La reunión en el baño y la explicación de Katie quedaron fuera de mi radar mientras conducía al trabajo, pero sin saberlo, nació un gusano de sospecha en mi mente. Simplemente apareció allí dentro y se quedó dormido. Katy, mi hermosa esposa de 39 años y yo vivimos lo que muchos llamarían el estilo de vida americano ideal. Vivimos en una bonita área suburbana de clase media alta. Ambos nos graduamos de la universidad y tenemos carreras profesionales que constantemente equilibramos entre nosotros y nuestros 2 hijos. Jason, nuestro hijo mayor, tiene 13 años. Es un torbellino de energía que rivaliza con el conejo Ever Ready. Tiene lecciones de música de secundaria, natación, prácticas de fútbol y juegos de fútbol que lo mantienen muy ocupado. Christy es nuestra hija de 11 años. Ella es la princesita de su papá. Incluso en sus primeros años dominó las habilidades femeninas que podían doblarme y envolverme alrededor de su pequeño dedo. Como en la mayoría de las relaciones padre-hija, sé que estoy siendo manipulado, pero cuando ella muestra sus dulces encantos, soy indefenso. Mi nombre es Paul Matthews. Soy un año mayor que mi esposa. He estado trabajando para Equity Corp. Durante los últimos 12 años. Mi puesto actual es como gerente del departamento de mantenimiento ubicado en la sede corporativa. Mi departamento emplea a 24 personas que realizan tareas de mantenimiento que van desde equipos de calefacción y aire acondicionado hasta la instalación de computadoras y teléfonos. Para mí, este trabajo no es muy estresante. Empleo a personas muy talentosas que conocen su negocio mejor que yo. Rara vez tengo que hacer viajes de negocios. 1 o 2 veces al año, asisto a una conferencia o taller sobre innovación en el mantenimiento de edificios. Katie me acompañó en varios de estos viajes de negocios. Katy es la directora de Relaciones Públicas de una compañía local de televisión por cable. En nuestra área, el alto nivel de responsabilidad en el trabajo hace que Katie se sienta muy bien. Además, su trabajo también ha hecho maravillas por su autoestima. Después del nacimiento de nuestra hija, Katie pensó que su vida profesional había terminado y que sería relegada al estatus de ama de casa sucia y madre que se queda en casa. Para cuando Christy tenía 3 años, quedó claro que Katie necesitaba hacer alguna actividad fuera del hogar que fuera más desafiante para ella que limpiar después de los niños y cocinar. Al principio, Katie estaba dividida entre la culpa y la depresión. Se sentía culpable de no poder hacer frente a las demandas de ser madre a tiempo completo. Sin embargo, estaba deprimida por el hecho de que toda su educación universitaria se estaba desperdiciando sin ser totalmente utilizada. Todo cambió cuando la hermana de Katy, Evelyn, se mudó a nuestra área. Evelyn y Katie eran completamente opuestas. Evelyn Hunter era una madre y ama de casa consumada. No tenía deseos de desafiar al mundo con su habilidad empresarial o de ser llamativa en el mostrador de recepción. Estaba bastante feliz con la maternidad. El hecho de que su esposo, Todd, fuera el principal sostén de la familia, en opinión de Evelyn, era como debería ser la vida. Los Hunter tenían 3 hijos, un niño y 2 niñas. Allen era el mayor, seguido de Alexis y Elise, sus hermanas gemelas. No pasó mucho tiempo antes de que ambos de nuestros hijos fueran adoptados por su tía Evelyn y pasaran la mayor parte de su tiempo libre en casa de sus primos. Esto fue una bendición para Katie. Ella y Evelyn acordaron que Katie podría comenzar una carrera profesional mientras su hermana actuaba como madre de crianza. Esto fue hace 8 años. Katy consiguió su puesto ideal en CableNex, una empresa local de televisión por cable. Fue contratada como gerente de recursos humanos, reportando al director regional de gestión. Este trabajo era todo lo que Katy había esperado encontrar en un trabajo.
Le dio una sensación de logro y al mismo tiempo cierta libertad lejos de la oficina. Una de sus principales responsabilidades laborales era entrevistar a posibles subcontratistas para Cablenex. Tenía que asegurarse de que cualquier subcontratista contratado por Cablenex cumpliera con todas las regulaciones laborales estatales y federales. Unas semanas después de encontrarme con Katie en el baño con el pecho magullado, estaba revisando las especificaciones técnicas en una propuesta para un nuevo sistema de intercambio telefónico para las oficinas corporativas y descubrí que la propuesta preliminar había omitido varios puntos importantes. Llamé a rendir cuentas a los 2 empleados directamente responsables de elaborar las especificaciones técnicas. Aunque era inusual que estos 2 empleados cometieran un error, les di una buena reprimenda y los envié a corregir la propuesta. Este incidente alteró aún más mis nervios ya tensos. Si no hubiera descubierto un error en el diseño, el pedido completo habría estado seriamente comprometido. Decidí que por el resto del día necesitaba salir de la oficina y hacer ejercicio para aliviar el estrés en el gimnasio. Al salir de la oficina, le dije a mi secretaria que estaría fuera por el resto del día y que solo me llamaría si había una tragedia tipo 911 en la empresa. Ella sonrió y asintió en silencio con la cabeza. Las próximas 2 horas las pasé haciendo un entrenamiento intenso en el club de fitness, que incluyó nadar 100 vueltas en una gran piscina. Unos minutos en el baño de vapor y una ducha caliente me hicieron sentir como una persona nueva. Cuando salí del club de fitness, eran las 2:10 p.m. Por un momento pensé en volver a la oficina, pero mi mente renovada rechazó rápidamente esta idea, dejando que el grupo trabajara por su cuenta por el resto del día. Mientras conducía a casa, un pensamiento desagradable pasó por mi cabeza. He leído y escuchado historias de esposos que regresan a casa sin avisar y encuentran a sus esposas en el dormitorio con su amante. Sonreí ante la idea. Katie nunca me sería infiel. Luego, el pequeño gusano de la sospecha en mi alma movió su fea cabeza y el pensamiento de culpabilidad en la mirada de Katie me dio un ligero atisbo de duda. Por una fracción de segundo, giré hacia la entrada. No había coches desconocidos en ella. La puerta del garaje se levantó. Tampoco hay coches en el garaje. Los niños todavía estaban en la escuela y Katie tenía que estar en el trabajo durante 3 horas más. Cuando entré en la tranquila casa, tenía paz y tranquilidad a mi entera disposición. Rápidamente me cambié a pantalones de chándal y una camiseta, entré en la oficina y encendí un poco de jazz suave. Antes de poder sentarme en un sillón profundo para relajarme, sonó el teléfono. Maldición, pensé para mí mismo mientras me levantaba para contestar el teléfono. Sería mejor si no fuera una llamada de la oficina. Hola, dije, cogiendo el teléfono. ¿Es esta la casa de los Matthews? Una voz femenina habló al otro lado de la línea. Al principio pensé que era un telemercader haciendo una de esas molestas llamadas de ventas. Sí, lo es. ¿Quién llama? Hubo irritación en mi voz mientras enfrentaba a la persona que llamaba. Oh, perdón por molestar. Quería hablar con Katie Matthews. La voz de la mujer sonaba muy apologeta. Ella todavía está en el trabajo. ¿Puedo dejarle un mensaje? Quería terminar este descanso y regresar a mi soledad y a un vaso de Jack Daniels. Te lo agradecería. Soy Nancy Cobb. Quería llamarla y contarle sobre el costo de reparar mi coche. Mi mente se aceleró por un minuto. Katie no me dijo nada sobre Nancy Cobb. ¿Puedes darme más información, Nancy? Ahora mi voz cambió a un tono más agradable mientras mi curiosidad alcanzaba su punto máximo. Sí, dile a Katie que el taller dijo que el faro trasero y el abollón del guardabarros costarían no más de 550 pesos. La voz de Nancy sonaba como la de una mujer de mediana edad. Vale, Nancy, cuéntame más sobre el accidente y qué pasó. Mi voz sonaba despreocupada, esperando que Nancy me contara todos los detalles. Bueno, ocurrió la semana pasada, el martes, cuando Katie retrocedió contra mi coche en el estacionamiento. No causó ningún daño a su coche,
pero el borde de su parachoques rompió la lente de la luz trasera y dejó una pequeña abolladura en el guardabarros. No fue tan grave. Entonces Katy me dijo que consiguiera un presupuesto y ella pagaría el costo de las reparaciones. No quería reportarlo a la compañía de seguros, y puedo entender por qué no quería hacerlo. Esas compañías de seguros suben las primas en cada oportunidad. Para mí, sonaba como dos mujeres resolviendo todos los problemas del mundo en un estacionamiento. Así que puedo imaginar que accidentes como este suceden todo el tiempo en un estacionamiento de centro comercial, le dije a Nancy, mientras escribía una nota para Katy. Sí, creo que los accidentes ocurren todo el tiempo en los estacionamientos de los centros comerciales, dijo Nancy cuando estaba a punto de terminar la conversación. Pero esto ocurrió en el estacionamiento del Motel Pino. Con esa última afirmación, mi mente se iluminó. Entonces, hace una semana, el martes, Katy estaba en un motel y chocó su auto contra el tuyo. ¿Es así, Nancy? Traté de hacer que mi voz sonara natural, y no puedo transmitir la tensión que me apretaba el pecho. Sí, así es. Vine a visitar a mi hermana que se estaba quedando en el motel. A mi esposo no le gusta para nada mi hermana, así que tengo que encontrarme con ella en el motel cada vez que viene a la ciudad. Estaba saliendo del auto cuando Katy salió de su lugar de estacionamiento. Debe ser que no se dio cuenta de mi auto detrás de ella cuando chocó contra él. Es bueno que no estuviera conduciendo muy rápido, de lo contrario, el daño habría sido mayor. Me pregunté por un momento qué pregunta hacerle a Nancy a continuación. Hay demasiado caos en mi cabeza. Así que simplemente pregunté, ¿hay algo más sobre el accidente que puedas recordar, Nancy? Bueno, nada. Pero agradezco al hombre que se acercó a ver el daño y dijo que mi auto aún era perfectamente conducible. Pero también dijo que tendría que arreglarlo antes de que la policía me diera una multa por conducir con una luz trasera rota. ¿Katy estaba molesta por el accidente? Escuché que ella tomaba una respiración profunda, pensando por un momento. Sí. Hasta que ese amable caballero vino a evaluar el daño. Fue lo suficientemente amable como para tranquilizarnos a ambos con respecto a este incidente. ¿Este hombre trabajaba en el motel? Pregunté. No, no lo creo. De hecho, creo que Katy lo conoce, aunque no lo dijo. Quería preguntarle si este parecía ser un caballero amable, pero esto podría causar ciertas sospechas por parte de Nancy. Podría pensar que me dio más información de la que debería. Bueno, gracias, Nancy. Pasaré esta información a Katy cuando llegue a casa. ¿Tiene tu número de teléfono? Le di el número cuando me dio su tarjeta de presentación. También le pedí su número de casa, que escribió en el reverso de su tarjeta. Por si acaso perdía tu número de teléfono. Nancy, ¿podrías dármelo de nuevo? Mi número de teléfono de casa es 512-343-2552 y mi número de celular es 512-734-8762. Gracias, Nancy. Pasaré esta información a Katy tan pronto como llegue a casa esta noche. Nos despedimos y colgamos. Me recosté en mi silla y miré al techo. Ahora, ¿qué? ¿Qué significa todo esto? Katy no me dijo nada sobre el accidente de coche, pero probablemente me lo habría contado en cuanto ocurriera. Además, ¿por qué estaría Katy en el Motel Pine Tree un martes por la tarde? La respuesta podría ser tan simple como una entrevista con un nuevo subcontratista en el restaurante del motel. No debería haber nada secreto sobre su presencia en el motel durante el día. Estaba tratando de dar sentido a esta última pieza de información perturbadora que acababa de llegar a mi atención. Podría haber 100 respuestas diferentes e inocuas que explicaran su estancia en ese motel. Sin embargo, en lo más profundo de mi conciencia, un gusano de sospecha comenzó a moverse de nuevo. Esta podría ser la peor opción, quizás Katy tenga un amante. ¿Cómo se puede saber esto con certeza? Se necesitaron 2 Jack Daniels más para calmar mis nervios. Para ese momento, los niños ya habían llegado corriendo de la escuela.
Dijeron su habitual «Hola, papá», y se dirigieron a sus habitaciones. Aproximadamente media hora después, Christy bajó y fue a la cocina a calentar la cena que Katie había preparado antes de salir para el trabajo. Yo seguía sentado en la silla profunda, tratando de relajarme cuando escuché la puerta del garaje abrirse y entró Katie. Se acercó y me besó en la parte superior de la cabeza. «Llegaste temprano a casa, Paul. ¿Pasa algo en el trabajo?», preguntó, pasando su mano sobre mi mejilla. «Nada especial. Solo salí temprano para ir al gimnasio a hacer ejercicio y nadar. Necesitaba liberar algo de estrés». Mi sonrisa no dio indicios del torbellino en mi cabeza. Christy anunció que la cena estaba a punto de servirse, así que Katie se alejó y subió las escaleras para cambiarse. La hora de la cena transcurrió con la charla habitual entre los cuatro mientras comíamos y hablábamos sobre nuestro día. Jason hablaba sobre un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando con su amigo del instituto, Ethan. Christy charlaba sobre su clase de inglés y su ensayo que debía entregar la próxima semana. Era típico de una familia suburbana disfrutar unos de otros y hablar sobre los eventos importantes del día. Katy mencionó que su empresa está ampliando su área de cobertura y está muy ocupada reclutando subcontratistas para ayudar a instalar cables. Me senté escuchando toda esta maravillosa charla y pensé qué maravillosa familia era la que formaba parte. ¿Y tú, papá? ¿Cómo fue tu día?, preguntó Christy, dándome su sonrisa de niña papá. Fue un poco más estresante en el trabajo de lo habitual. Hubo un error grave en las últimas especificaciones del teléfono. Casi perdí la paciencia en el grupo. En cambio, les di instrucciones sobre exactamente lo que necesitaba ser corregido y luego dejé la oficina por el resto del día. Fui al gimnasio para hacer ejercicio y desestresarme, y luego regresé a casa para relajarme con mi amada familia. Sonreí de vuelta a Christy. Mañana será ciertamente un mejor día en esa área. Le guiñé un ojo mientras ella se reía de mi comentario. Miré al otro lado de la mesa a Katie y luego hablé. «Oh, por cierto, Katy, Nancy Cobb llamó esta tarde mientras yo estaba aquí para decirte que recibió un presupuesto para las reparaciones de su coche». Nada en el tono de mi voz traicionó el menor indicio de preocupación. Katie casi se atragantó con la comida que estaba tragando. En ese momento, nuestros ojos se encontraron por un segundo. El semblante de culpa apareció de repente en sus ojos nuevamente, el mismo semblante que apareció cuando entré a su baño y vi un moretón en su pecho. Shock y miedo instantáneo se mostraron en su rostro. Ella quería que la llamaras esta noche. Su auto está en el taller de reparación de autos y ella quiere hablar contigo sobre el precio. No hubo acusación en mi voz mientras esperaba la respuesta de Katie. Podía ver que la mente de Katie iba a 1000 por hora mientras formulaba mentalmente su respuesta. Bajó los ojos para mirar la comida en su plato, pero era obvio que no podía seguir mirándome directamente a los ojos. ¿Qué más dijo Nancy sobre el accidente?, Katie finalmente preguntó en voz baja. «Mamá tuvo un accidente», dijo Jason, sus ojos se abrieron ante la perspectiva de alguna noticia emocionante. «Creo que sí, Jason. Parece que mamá retrocedió y chocó con el auto de esta señora en el estacionamiento». Interrumpí la respuesta de Katie. «Dios, mamá, ¿cuándo sucedió esto? ¿Alguien resultó herido?». Fue el turno de Christy de intervenir en la conversación. «Calma, los dos. Déjenle a mamá la oportunidad de contarnos todo sobre esto». Traté de calmar a los niños para que Katie pudiera hablar. «¿Nancy dijo algo más sobre el accidente?», Katie preguntó nuevamente. «Hasta donde puedo recordar, no. Parecía estar apurada o algo así». Mentí. Algo que nunca había hecho con mi esposa. ¿Fue una pequeña mentira piadosa o una mentira para atrapar? Katie parecía momentáneamente aliviada. Fue solo una colisión menor en el estacionamiento. Nadie resultó herido y mi auto no sufrió daños. El parachoques de mi auto golpeó la luz trasera de una señora y dejó una pequeña abolladura en su guardabarros.
Eso es todo lo que pasó. No hubo más detalles. Estaba ligeramente decepcionado. ¿Cuándo ocurrió esto, mamá? ¿Y dónde? Jason saltó de nuevo con sus preguntas. Sucedió la semana pasada. El miércoles fui al centro comercial a comprar un regalo de cumpleaños para Carol en el trabajo. Era su cumpleaños el jueves y necesitaba comprarle un regalo. Katie respondió en un tono calmado y profesional. ¿Estuviste en el centro comercial y no me llevaste contigo? Christy miró a su madre sorprendida. Ir de compras al centro comercial era lo primero para Christy después de una fiesta de pijamas con todas sus amigas. Fui al centro comercial durante el almuerzo. Fue un viaje rápido de ida y vuelta. Compré a Carol una bufanda de seda junto con un llavero para su pulsera. Katie respondió mientras Christy hacía pucheros infantiles. Tal vez Nancy se equivocó sobre ese día. Tal vez fuera miércoles y no martes como dijo por teléfono. Pero no creo que pueda estar tan equivocada sobre dónde ocurrió un accidente. ¿Por qué Katie necesitaba cambiar el lugar y el día? El gusano de la sospecha se arrastraba cada vez más profundo en mi conciencia. Esa mirada en los ojos de Katie. Una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué está pasando detrás de esos ojos? ¿Qué está tratando de ocultarme mi querida esposa? Entonces no fue nada especial, ¿verdad, mamá? Jason dijo decepcionado. Creo que esperaba un accidente más dramático. Así es, Jason. Está bien. Es solo que el regalo de Carol me costará más de lo que realmente estaba dispuesta a pagar, dijo Katie con una suave sonrisa en su rostro. Parecía recuperar la compostura muy rápidamente. No desarrollé más este tema. Más tarde esa noche, los niños estaban en sus habitaciones haciendo la tarea. Katie entró en nuestro dormitorio para devolverle la llamada a Nancy. Tal vez quería hablar con Nancy a solas. No pregunté por qué necesitaba privacidad para hacer la llamada. El estéreo estaba sonando y la televisión estaba apagada. Mientras estaba sentado en la oficina, había un libro abierto en mi regazo y Jack Daniels en mi mano. En este momento, mi mente estaba en su modo de análisis más activo. Durante los últimos meses, lentamente y metódicamente traté de encontrar cualquier pista adicional o eventos inusuales que pudieran apoyar aún más la teoría de la infidelidad que se formaba en mi mente. Nada. Nada más que este moretón durante estos meses me habría hecho sospechar que algo había cambiado en nuestra relación. Nuestra vida sexual no mejoró ni empeoró de repente. Katie seguía siendo la misma esposa cariñosa y atenta. No se vestía de manera diferente. No iba a viajes de negocios y no trabajaba hasta tarde. Entonces, ¿por qué esta sospecha no desaparece de mi cabeza? Pero hubo tal mirada en sus ojos 2 veces, una mirada que nunca había visto antes. La mirada de sorpresa y culpabilidad en su rostro, que apareció solo por un breve segundo, no podía ser explicada. Y ahora una mentira sobre un accidente de coche. Estos pensamientos feos hicieron que mis músculos pectorales se tensaran. Le dije a Nancy que arreglara su coche y pagaré el taller de reparaciones una vez que se haga el trabajo, dijo Katie mientras entraba en la habitación. Sus palabras trajeron mis pensamientos de vuelta al presente. Me miró inquisitivamente, como si esperara que dijera algo más sobre el accidente. No comenté ni hice preguntas. Lo siento por no haber mencionado el accidente el día que sucedió, querido. Estaba realmente estresada por el incidente y no quería que te preocuparas por ello. Iba a contártelo después de que Nancy me llamara. Parece que recibiste su llamada primero. Lo siento por no habértelo dicho antes. Katie se sentó en el sofá frente a mí. Tenía la sensación de que algo aún la estaba molestando, pero no sabía cómo abordar el tema. Tal vez descubrió que Nancy me contó dónde y cuándo ocurrió realmente el accidente. Tal vez quería que le preguntara sobre las inconsistencias en su historia. Me alegra que hayas resuelto tu problema con Nancy. Me alegra que no haya sucedido algo más grave. Esa fue mi respuesta simple.
Después de mi respuesta, Katie pareció calmarse un poco. ¿No vas a ver Perdidos en la televisión esta noche? Es esta noche, ¿verdad? Su pregunta parecía resumir el accidente. No tenía sentido insistir en este tema sensible. No, creo que voy a pasar de verlo por ahora. Tengo suficientes misterios e intrigas con las que lidiar estos días. Dejaré que Jack y el resto de la tripulación en la isla se las arreglen solos esta semana. Le sonreí y di otro sorbo a mi bebida. Bueno, entonces supongo que subiré arriba y me daré un baño de burbujas caliente. Luego me remojaré hasta que mi piel se ponga rosada, dijo Katie, levantándose del sofá y caminando hacia mí con una sonrisa en su rostro. Se inclinó y me besó en la frente. ¿Podrías revisar a los niños antes de irte a la cama? Quiero asegurarme de que hayan terminado su tarea y de que no se queden despiertos hasta muy tarde. Su voz seguía siendo la misma dulce y amorosa voz que había llegado a conocer y amar en los últimos 16 años. Por supuesto, mi amor. Si es necesario, utilizaré mano dura para domar a estos dos monstruos nuestros. Ahora ve y disfruta del baño. Hice un sonido de beso con los labios y ella sonrió y se dirigió hacia las escaleras. No te quedes despierto hasta tarde, guapo. Te estaré esperando en la cama. Ella rió. Al subir los escalones, sentí como mi excitación comenzaba a crecer. Katie es una mujer muy sexy y apasionada cuando está de humor, y un baño de burbujas calientes siempre la anima. Sabía que nos esperaba una noche apasionada entre las sábanas. Cuando llegué a la cama, mi primer pensamiento fue cómo estas sospechas podrían afectar mis sentimientos íntimos por la mujer que amo y adoro. No tenía pruebas tangibles de ninguna infidelidad por su parte. Nada más que ese gusano incómodo de la sospecha que simplemente no desaparecía. Una hora después, apagué todo abajo y subí las escaleras para revisar a los niños. Jason estaba absorto en el videojuego que tenía en la mano. Está bien, joven, muéstrame tu tarea, dije arrebatándole rápidamente el videojuego de las manos. Oh, papá, justo iba a pasar al nivel 10. Ahora lo has arruinado todo, dijo Jason con un gesto de disgusto en su rostro. Tendrás todo el verano para llegar al nivel 12 si ese es tu objetivo. Y ahora estamos tratando de ayudarte a terminar 5º grado en la escuela, le di un ligero golpe en las costillas. Ahora, tu tarea, joven. Christy ya estaba en la cama. Escuchó un ruido proveniente del dormitorio de su hermano y ahora quería jugar el papel de la niñita de papá. Conmigo, siempre funcionaba. La besé buenas noches y apagué la luz. El sexo esa noche con Katie fue increíble. El olor de su dulce cuerpo perfumado me intoxicaba. No había distancia entre nuestros pensamientos o emociones. Cuando hacíamos el amor, lo único que importaba era el amor que compartíamos. En ese momento, no necesitábamos palabras. Simplemente nos acurrucamos en un abrazo de amantes y caímos en un sueño tranquilo. Ese sábado, Katie y su hermana fueron de compras para las niñas. Los niños jugaban arriba con sus primos mientras Todd se quedaba en casa con el bebé. Afortunadamente, no tuve que hacer nada especial, y la casa tranquila era toda mía. Como me sentía inquieto, decidí lavar ambos autos. Evelyn llegó en su SUV, así que el auto de Katie todavía estaba en el garaje. Hacía un día agradable afuera, así que me tomé mi tiempo lavando y aspirando ambos autos. Limpié las alfombras y luego lavé los maleteros de ambos autos. Mientras aspiraba el maletero del auto de Katie, vi un pequeño trozo de plástico blanco asomando por debajo del borde del guardabarros. Corrí la alfombra hacia atrás y encontré una bolsa blanca sobre la llanta de repuesto. Cuando abrí el paquete, mi corazón casi se detuvo en mi pecho. Dentro había varias piezas de ropa íntima, incluyendo un sostén de encaje sexy, bragas, un ligero y medias negras. Todo parecía haber sido comprado en Victoria's Secret. Nunca había visto esta ropa antes. Todas las etiquetas de venta habían sido retiradas, así que me di cuenta de que no eran exactamente nuevas y parecía que habían sido usadas antes.
El área de la entrepierna de las bragas tenía un olor distintivamente femenino. El olor de Katie. Permanecí allí atónito, mirando la bolsa llena de ropa que solo tenía un propósito. ¿Estaba sosteniendo un arma humeante en mi mano? ¿Era este el eslabón perdido en la historia que había pasado las últimas semanas forzándome a negar? Volví a colocar todo en la bolsa y la devolví a donde la encontré. Guardé el equipo de limpieza y volví a colocar el auto de Katie en el garaje. Cualquiera que me viera en ese momento probablemente pensaría que estaban viendo a un robot o zombie moviéndose alrededor de los autos. Estaba en una niebla. Mi mente se negaba a funcionar correctamente. Solo había caos y confusión en mi cabeza. Finalmente, cerré la casa con llave y conduje hasta la tienda de conveniencia de la esquina, donde compré un paquete de 6 cervezas y luego conduje hasta el lago. Había un lugar apartado para estacionarse lejos de las multitudes de fin de semana. Me recosté, con una cerveza fría en la mano, e intenté procesar los eventos de las últimas 2 semanas hasta que encontré la ropa interior en el maletero del coche de Katie. Todo lo que tenía era una vaga sospecha de que Katie podría ser infiel. Ahora, después de la última revelación, ¿puede haber alguna duda sobre su traición? No pensé que podría haber otra explicación razonable. Y sin embargo, no tenía idea de qué hacer a continuación. ¿Confrontarla cara a cara de inmediato? ¿Exigir explicaciones y pruebas de su fidelidad? ¿Debería permanecer en silencio hasta tener evidencia indisputable? Pero incluso entonces, ¿qué debería hacer con esta terrible evidencia? ¿Debería divorciarme de ella? Mi mente, que generalmente es muy buena para analizar problemas, me falló miserablemente. Parecía no haber una solución beneficiosa para el dilema si Katie realmente había engañado a nuestro matrimonio. Me llevó varias horas terminar la 6ª lata de cerveza. El sol se estaba poniendo bajo el horizonte sobre el lago. Sentí una ligera excitación por el alcohol, pero estaba lejos de estar intoxicado. También me di cuenta de que tenía hambre y necesitaba ir a casa. Pero, ¿qué debería hacer cuando llegue a casa? ¿Qué tipo de existencia tendré que llevar para mantener el statu quo? La parte faltante de la ecuación era la explicación de Katie sobre todas mis sospechas. ¿Podría haber razones racionales para ella que disiparan todas mis dudas? Llegué a casa y encontré a Katie hablando por teléfono. Se volvió y me miró cuando entré en la casa. Su rostro estaba lleno de ansiedad y preocupación. «Oh Dios mío, Paul. ¿Dónde has estado todo el día? Nos tenías muy preocupados. Cuando Evelyn y yo regresamos de la tienda tú no estabas aquí. Todd tampoco sabía dónde estabas». Había un tono de alarma en su voz cuando colgó. Entré en la cocina y tomé un vaso de agua fría del refrigerador. Nuestros ojos nunca se encontraron hasta que me senté en la mesa. Estaba en el lago. Tenía mucho en mente que necesitaba pensar y tratar de descifrar. La miré y nuestros ojos se encontraron. Vi miedo en sus ojos. Había miedo mezclado con ansiedad mientras su mente intentaba evaluar las palabras de la persona sentada en la mesa. «¿Qué pasó, Paul? ¿Estás enfermo o algo así?» Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero no transmitían el miedo que sentía dentro de ella. «Sí, puedes decir que estoy enfermo, pero no es una enfermedad física. Mi alma duele». En ese momento, la estoica actitud de Katie se derrumbó ante mis ojos. No tenía dudas de que yo conocía su secreto. Lentamente se sentó en una de las sillas de la cocina. «¿Cuál es su nombre? ¿Lo amas?» Mi voz era tranquila, sin ira ni tono acusatorio. Katie me miró y las lágrimas brotaron en sus ojos. «Se llama Carl Gowering y sí, lo amo». Me quedé en silencio y miré a mi esposa sollozante. Su breve confesión no me dejó atónito. No me hizo sentir enfermo de estómago. La sospecha que había tenido sobre su infidelidad acababa de confirmarse ahora. La ansiedad con la que había estado viviendo desde que encontré su reserva de lencería sexy en el maletero de su coche me había dejado,
dejándome con un caparazón emocional vacío. Si lo amas, entonces creo que esto significa el fin de nuestro matrimonio. Mi voz seguía siendo tranquila. Oh Dios, no, Paul. Katie gritó, una expresión de miedo apareciendo en su rostro. Todavía te amo, Paul. Mi amor por Carl no disminuye el amor que siento por ti. La voz de Katie se quebró y su cuerpo tembló como si acabara de ser golpeada por una ráfaga de aire frío. Bueno, estás profundamente equivocada si piensas que alguna vez aceptaré el papel de un cornudo. Y no quiero vivir con una mujer que confiesa su amor a otro hombre. No veo otra opción para nosotros que no sea el divorcio. Salí de la cocina hacia la oficina, donde me dejé caer en mi silla favorita y profunda. Ya no quería mirar a mi esposa infiel. Para mí, la decisión de divorciarme era ahora una conclusión inevitable. A Katie le tomó varios minutos recuperarse lo suficiente como para hablar conmigo. Se sentó en el sofá frente a mí y permaneció en silencio por un tiempo antes de hablar. Sé que esto debe ser un terrible shock para ti, Paul. Enterarte de que te fui infiel. Pero realmente creo que deberías escuchar mi explicación antes de que terminemos nuestro matrimonio. Intentó hablar con voz suave y amorosa, pero simplemente aparté mi rostro del suyo. Dime una cosa, Katie. ¿Todavía quieres tener una relación sexual con este tipo, Carl? Ella cerró los ojos, respiró profundamente y simplemente respondió, sí. Entonces no queda nada de nuestro matrimonio. Dado que eres una tramposa, presentaré la demanda de divorcio por la mañana y buscaré la custodia principal de los niños. No quiero exponer a mis hijos jóvenes e impresionables a un ambiente adúltero. Si quieres que Carl sea tu amante, entonces debe ser sin custodia de los niños. Mi voz adoptó un tono agresivo. Ha llegado el momento de mostrar tu posición como cabeza de familia y esposo ofendido. El engaño de Katie pudo haber herido mi ego, pero no iba a ceder y dejarle los niños. Por favor, Paul, no hagas eso. Te dije que todavía te amo. No quiero un divorcio y especialmente no quiero que mis hijos me sean arrebatados. Katie estaba sollozando y temblando de nuevo mientras la realidad de mi decisión se hundía en su mente. Tu declaración, te amo, es una farsa. Ya que al mismo tiempo confiesas tu amor por otro hombre, tus acciones hablan más alto que cualquiera de tus palabras. Tus acciones me dicen que no soy el hombre que puede satisfacerte plenamente como mujer. No puedo y no aceptaré el estatus de cornudo. Bajé la cabeza y dije en voz más suave, quiero que empaques tus maletas y dejes esta casa inmediatamente. No quiero estar en la misma casa contigo nunca más. Has perdido tu derecho a vivir en ella. No, Paul, no puedes simplemente echarme como a un zapato viejo. Este es mi hogar. Mis hijos y yo vivimos aquí. Katie estaba casi histérica cuando me levanté de mi asiento. Aquí es donde vivo. Vivo aquí con mis hijos. Eres una puta adúltera y no permitiré que vivas en la misma casa que nosotros. Le grité mientras la ira crecía dentro de mí. Ahora, empaca tu ropa y abandona la casa. Voy a llevarme a los niños de Evelyn y cuando regrese, no quiero encontrarte en esta casa. Caminé hacia la puerta, me giré y dije, volveré en una hora para que no estés aquí. Dile a Evelyn dónde te quedarás y me aseguraré de que obtengas el resto de tus cosas. Cerré la puerta detrás de mí mientras Katie seguía suplicándome que cambiara de opinión. Tan pronto como entré en la casa del cazador, Todd supo que algo estaba terriblemente mal. Nunca me había visto tan molesto. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó Todd acercándose a mí. Una total basura, Todd. Solo una completa basura. Dije, apoyándome contra la pared mientras decía esto. Giré lentamente la cabeza de un lado a otro. Katie ha tomado un amante y no quiere terminar esta aventura. Se acabó para los dos. Le dije que empacara algo de ropa y abandonara la casa. Presentaré la solicitud de divorcio por la mañana. Todd se quedó allí atónito por las palabras que acababa de pronunciar.
Nunca hubo ningún indicio de que nuestro matrimonio estuviera en peligro. Justo lo contrario, Katie y yo parecíamos la pareja de casados perfecta con 2 hijos hermosos. Justo en ese momento, Evelyn apareció por la esquina y nos vio de pie en un silencio atónito. ¿Qué pasó aquí? Sus ojos se movieron rápidamente del rostro de su esposo al mío y de regreso. Paul acaba de descubrir que Katie le está siendo infiel, dijo Todd tristemente, mirando fijamente a su esposa. ¿Sabes algo al respecto? Katie te cuenta todo, ¿verdad? La cara de Evelyn no pudo ocultar el hecho de que ella sabía sobre el secreto de Katie. No me contó todo, solo que se reencontró con su amor de la secundaria. No me dijo que estaba acostándose con él. Su voz no sonaba muy convincente. Entonces, sabías que algo estaba mal, ¿verdad, Evelyn? Le espeté con voz acusatoria. Traté de decirle que no se involucrara con Carl. Su relación de la secundaria era cosa del pasado y no debería arriesgar su matrimonio tratando de vivir una fantasía adolescente. Ahora sus ojos estaban fijos en algún punto del suelo. No podía mirarme directamente a los ojos. ¿Cuándo ocurrió esto, Evelyn? Le pregunté con firmeza. Hace unas 8 semanas, dijo Evelyn en voz baja. ¿Qué más sabes? Mi enojo seguía aumentando fuertemente. Katie dijo que Carl tiene una pequeña empresa de construcción. No sabía que Katy trabajaba para CableNext cuando solicitó el trabajo de subcontratación. Katie se sorprendió cuando vio su nombre en el formulario de solicitud. Evelyn salió del pasillo y se sentó en el sofá. Tenía la cabeza baja como si estuviera avergonzada. Después de que me contó que se reunió con Carl para almorzar, ya no me habló más sobre él. Estaba tratando de averiguar si había algo entre ellos. Se negó a hablarme sobre Carl. Evelyn tomó una respiración profunda. Tenía la vaga sospecha de que ella y Carl estaban comenzando un romance. Todd no dijo nada cuando su esposa admitió que sabía sobre el contacto entre Katie y Carl. En este momento, no tenía idea de qué hacer o decir. Malditas mujeres. Le grité a mi nuera. Aunque sea tu hermana, deberías habernos dicho a todo a mí que algo podría pasarle a Katie. Ahora es demasiado tarde. Nuestro matrimonio ha terminado. Le dije a Katie que empacara sus cosas y saliera de mi casa. Las venas de mi cuello resaltaban mientras mi ira se salía de control. Cuando Evelyn me miró, el horror brilló en sus ojos. No vas a echar a Katie a la calle. Ella es tu esposa y sé que te ama, Paul. Ahora Evelyn comenzó a llorar en voz alta. También me dijo que ama a Carl y que quiere continuar su romance con él. Le grité de vuelta. Esta maldita zorra merece estar afuera. Sabía que necesitaba alejarme de Evelyn antes de que mi rabia se saliera de control. ¿Dónde están Jason y Christy? Me dirigí a Todd. Están jugando en el patio trasero, dijo Todd, y me giré y caminé hacia la puerta trasera. Mientras salía a recoger a los niños. El teléfono en la mesa lejana sonó. 2 adolescentes corrieron hacia mí en cuanto me vieron. Vamos, pandilla, vamos a buscar unas hamburguesas en Mickey DS, dije con una sonrisa forzada en mi rostro. Papá, ¿pueden venir 3 con nosotros? Preguntó Christy con una sonrisa perezosa en el rostro. Por supuesto que pueden. Si sus padres lo permiten, respondí. Vamos a entrar y preguntarles. Christy llamó a los demás corriendo hacia la casa. Evelyn estaba hablando por teléfono con Katie. ¿Por qué lloraba la tía Evelyn cuando entré en la casa? Preguntó Christy desde el asiento trasero del coche. Tuvo un mal día. Creo que recibió algunas malas noticias que la alarmaron, así que le respondí a mi hija. Entonces por eso dijo que quería que Alan, Alexis y Elise se quedaran en casa hoy. ¿Papá? Jason interrumpió la conversación. Supongo que sí. Jason, hay muchas cosas sucediendo ahora mismo que están molestando a mucha gente. Podemos hablar más sobre esto cuando lleguemos a casa.
Jason y Christy estaban terminando sus papas fritas cuando me aparté de ellos y presioné el botón de marcación rápida en mi teléfono celular. El teléfono sonó varias veces. Luego una voz de mujer respondió. Hola. Era la voz de Evelyn. En voz baja, le dije, estaremos saliendo pronto de aquí y cuando lleguemos a casa, Katie mejor no esté allí. Los niños estaban más interesados en lo que estaba pasando a su alrededor como para prestar atención a mi conversación telefónica. Paul, sé razonable. Katie está pasando por una seria crisis emocional. Por eso no tiene a dónde ir y no quiere quedarse sin sus hijos. Ella intentó mediar por su hermana Evelyn. No me importa dónde vaya. Puede ir a vivir con su nuevo amante. No me importa. La furia creció dentro de mí de nuevo. Mejor no esté allí cuando lleguemos a casa. De lo contrario, los niños descubrirán de la peor manera lo que realmente es su madre. Presioné el botón de apagado y respiré profundamente, tratando de controlar mi enojo. ¿Qué pasó, papá? Preguntó Christy, viendo la extraña expresión en mi rostro. Traté de sonreír lo mejor que pude y actuar despreocupado. Nada especial, cariño. Hablaremos más cuando lleguemos a casa. Cuando los tres regresamos, la casa estaba vacía. ¿Dónde está mamá? Preguntaron ambos al ver la casa vacía. Necesitaba hacer algo. Mamá estará fuera por un tiempo hasta que todo se resuelva. Evité dar una respuesta seria a la pregunta del niño. Sabía que muy pronto tendría que tener una conversación muy difícil con ambos. Ahora vayan a sus habitaciones. Quiero que hagan la tarea dentro de la próxima hora. Subiré a arroparlos y desearles buenas noches. Cuando entré en el dormitorio, noté que muchas de sus ropas faltaban del lado de Katie en el armario principal. También faltaban sus cosméticos en el tocador del baño. Aunque mi enojo aún estaba en primer plano, sentí una fuerte sensación de pérdida al darme cuenta de la realidad de la ausencia de Katie. Y sin embargo, sabía que aún quedaban momentos más dolorosos por delante. Me acosté boca arriba en una habitación oscura y miré el techo. Había tantas pequeñas cosas que tenía que hacer en un futuro cercano. Lo más importante era la salud emocional y el bienestar de mis hijos. ¿Cómo decirles que su madre ya no viviría con ellos, que no estaría allí para amarlos y reconfortarlos todas las noches? Que cuando se enfermen, ella no estará allí para ser la doctora. Mamá. En mi propia mente, estaba luchando con mi decisión de luchar por la custodia de mis hijos. Quería que crecieran felices y saludables. ¿No estarían mejor viviendo con su madre y su nuevo amante? Tal vez era mi ego herido. Tal vez era en realidad mi devoción por mis hijos. Pero pronto abandoné la idea de entregar a mis hijos a mi esposa infiel. Lucharé con uñas y dientes para mantenerlos viviendo aquí conmigo. Los siguientes días fueron traumáticos y desgarradores para mí. Inmediatamente inicié los trámites de divorcio. A través de mi abogado, pude obtener una orden de restricción que prohibía a Katie tener contacto conmigo o con los niños. Katie contrató a un abogado y luchó contra la orden de restricción, pero tomó una semana o más obtener resultados en los tribunales. Jason y Christy estaban ahora confundidos y angustiados por los eventos que habían tenido lugar en su hogar una vez feliz y amoroso. Me senté con ellos e intenté explicarles que su mamá y papá estaban teniendo serios problemas para permanecer casados entre sí. Los niños no podían entender lo que había sucedido y por qué sus padres no podían simplemente besarse y hacer las paces. Les dije que hay problemas que son demasiado serios para simplemente olvidarlos. Específicamente no les conté sobre el nuevo amante de su madre. No importaba cuán dolorosos fueran estos episodios con los niños, estaba decidido a mantener mi posición. Cuando finalmente hablé con Katie por teléfono una semana después de obligarla a salir de la casa, le hice mis primeras amenazas. Le dije que en nuestro estado hay leyes contra la alienación del afecto por parte de un tercero. Le dije a Katie que si seguía luchando contra mi custodia de los niños,
presentaría cargos contra Carl y lo demandaría por alienación de afecto y por arruinar nuestro matrimonio. También dije que informaría su aventura a la alta dirección de Cablenet como un conflicto de intereses de su parte. Es probable que la despidan de su trabajo y que la empresa de Carl sea prohibida de hacer negocios con Cablenet. Katy continuó rogándome que cancelara el proceso de divorcio y permitiera que ella regresara a casa. Estas súplicas fueron recibidas con mis comentarios sarcásticos de que ella había tomado su decisión. Dejé muy claro que no sería un cornudo, ni viviría en un matrimonio abierto. La llamada telefónica terminó con Katy aún rogándome que cambiara de opinión. Luego tuve una larga conversación con mi cuñada sobre Jason y Christy visitando a sus primos y hermano. Le dije en términos inequívocos que no permitiría a Katy en la casa de Evelyn si había niños allí. He establecido reglas de conducta que regirán mi relación con la familia Hunter. Evelyn finalmente cedió a mis demandas por el bien de 5 niños. Sabía que si limitaba o cancelaba las visitas de mi sobrino, ambas familias sufrirían. Los documentos de divorcio se redactaron para que yo siguiera siendo el principal cuidador y tuviera la custodia de los niños. Katy tomó mis amenazas en serio y retiró sus objeciones a esta parte del acuerdo. Ella recibió derechos de visita cada 2 fines de semana, siempre que su amante estuviera ausente durante estas visitas. Recogería y dejaría a los niños en casa de su hermana para que yo no tuviera que estar allí cuando ella llegara a su casa. Este acuerdo mutuo permitió que continuara el proceso de divorcio. Un mes después de que Katy se mudara de la casa, me miré en el espejo del baño y vi a un hombre que había envejecido 10 años en 4 semanas. Cada noche, los niños insistían en que hiciera las paces con su madre para que ella pudiera regresar con nosotros. Estos enfrentamientos cobraron un peaje en los 3. Además de perder a mi esposa, ahora sentía que estaba al borde de perder el amor de mis hijos. Me fui temprano del trabajo para poder pasar más tiempo con mis hijos. Gradualmente, la tensión entre los niños y yo disminuyó, pero aún podía ver que extrañaban a su madre y su vida familiar una vez feliz. Ser padre soltero se estaba volviendo muy estresante para mí. Terminé contratando a una ama de llaves para manejar la casa y hacer trabajos domésticos. También hice esto para asegurarme de que hubiera un adulto en casa cuando los niños llegaran de la escuela. Margarita era una abuela hispana de edad avanzada que aceptó el puesto. Se mudó a una de las habitaciones de invitados y de inmediato se hizo cargo de todas las tareas del hogar. No pasó mucho tiempo para que Jason y Christy la aceptaran como su abuela adoptiva. Además de sus responsabilidades domésticas, también comenzó a enseñarles español a los niños. La estabilidad tranquila regresó gradualmente al hogar de los Matthews. Los niños dejaron de presionarme para que les permitiera regresar a casa de su madre. Los fines de semana de los niños con su madre pronto se convirtieron en parte de su rutina diaria. Parecían haberse adaptado mejor a no tener a su madre en la misma casa que ellos. Volver a casa después de visitarla se volvió menos estresante para ellos. Cuando regresaban a casa después de visitar a Katy, Margarita siempre les preparaba su plato favorito. Y sin embargo, esta ya no era la misma familia amorosa. Mi vida era especialmente estresante debido al trauma que sufrí después de descubrir la infidelidad de Katy y luego perder su presencia en la casa. En el fondo, realmente la extrañaba, su amor y compañía. Seguí con mis actividades diarias en casa y en el trabajo lo mejor que pude. En el trabajo, mis acciones se asemejaban más a las de un robot que a las de una persona pensante. Había un enorme vacío en mi mente y alma. Algo muy valioso fue arrancado de mi vida perfecta, algo que quizás nunca se pueda reemplazar. La relación una vez cercana entre los Hunter y yo ahora estaba separada por un abismo muy grande. Los primos seguían siendo amigos muy cercanos y pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Pero la cercanía que una vez tuve con Evelyn y Todd casi había desaparecido. Debido a las reglas que establecí semanas atrás, Evelyn no intentó convencerme de darle a Katy otra oportunidad. Evelyn estaba dividida entre la lealtad a su hermana y la sensación de que Katy era la única responsable del sufrimiento que ahora reinaba en las 2 familias. Una tarde,
cuando fui a recoger a los niños a casa de Evelyn, me apartó a un lado y me entregó un sobre manila grande. Sé las reglas que has establecido con respecto a mi participación en esta crisis familiar que tienes con Katie, pero estoy absolutamente segura de que necesitas leer la carta que Katie te escribió. Está en este sobre y puede contener algunas respuestas a las preguntas que temías hacer. Por favor, no lo rompas antes de leerlo, Paul. Me entregó un sobre. Lo tomé de mala gana. No te molestaré más sobre esta situación. Esto solo se aplica a ti y a Katie. Solo te ruego que leas la carta antes de que se finalice el divorcio. Te lo debes a ti mismo. No me atreví a hablar con Evelyn. Ambos sabíamos que ella había roto mi regla invariable sobre su participación. En cambio, solo me quejé y pasé junto a ella para recoger a los niños. Dejé la casa de los Hunter con los niños parlanchines y un sobre en mi mano. Durante varios días, miré el sobre sin abrir que llevaba conmigo al trabajo. Supuestamente, dentro había una explicación y una posible confesión escrita por mi futura exesposa. ¿Me atrevería a leerlo? ¿Serían los contenidos de la carta como sal en una herida y aumentarían mi enojo hacia ella? Al tercer día, abrí el sobre. Me senté solo en mi oficina, diciéndole a mi secretaria que no me molestara. El sobre contenía alrededor de una docena de páginas. Estaban escritas en la hermosa caligrafía de Katy. Solo ver su escritura a mano, sentí un repentino vuelco en mi pecho. Al principio, pensé en triturar esas páginas, pero no lo hice. Lentamente, con lágrimas en los ojos, comencé a leer la primera página. Mi querido y amado esposo, sinceramente deseo que leas esta carta en su totalidad antes de tomar decisiones finales sobre el futuro de nuestro matrimonio. Dado que no hemos podido sentarnos cara a cara y discutir la situación en la que nos encontramos actualmente, mi único recurso es escribirte esta carta y hacer todo lo posible para explicar todo lo relacionado con esta crisis desde mi punto de vista. Entiendo que algunas de las cosas que tengo que decir pueden parecer contradictorias e irracionales desde tu punto de vista. Sin embargo, necesito al menos hacer todo lo posible para presentar los hechos tal como los veo. En primer lugar, quiero que sepas que te amo de verdad. Hoy más que el día en que nos casamos. Debes creer esto, incluso si dudas de todo lo demás que me veo obligada a decir en esta carta. Estos últimos 16 años han sido los mejores años de mi vida, y te debo todo a ti y a nuestros maravillosos hijos. Y sinceramente deseo seguir siendo tu esposa por el resto de mi vida. En segundo lugar, debes saber que nada de lo que ha sucedido últimamente es culpa tuya. Eres el esposo más maravilloso que una mujer podría soñar. Nada, y lo digo con completa confianza sobre ti o tu relación conmigo, me ha llevado a los brazos de otro hombre. Me satisfacías completamente en el dormitorio y más allá. Lo que sucedió no fue causado por ninguna falla en ti. En tercer lugar, no tengo una explicación clara de cómo o por qué las cosas resultaron como lo hicieron. Nunca en mis sueños o pesadillas más salvajes podría haber imaginado el escenario que nos llevó a ti y a mí a este giro crítico en nuestras vidas. Si lo que sigue en esta carta parece incoherente o desorganizado, por favor ten paciencia conmigo. Esta es una historia difícil de contar, y espero poder hacerlo para que puedas entender completamente por qué estoy en este desgarrador dilema. ¿Y por qué sigo rogándote que no pongas fin a nuestro matrimonio? Mi historia comienza cuando estaba en segundo año en la escuela secundaria Crestview. Era una joven feliz que recién comenzaba a convertirse en una hermosa mujer joven. En marzo de ese año, 3 meses antes del final del año escolar, Carl fue transferido a Crestview. El padre de Carl era un mayor del ejército de los Estados Unidos que fue enviado para ayudar a entrenar a soldados de reserva en una armería local. La familia Gowering se mudó a una casa alquilada a unas 3 millas de la escuela secundaria en la dirección opuesta a donde yo vivía. Carl terminó en 3 de mis cursos: literatura inglesa, trigonometría y biología. Desde la primera semana, quedó claro que la escuela a la que Carl había asistido previamente no estaba alineada con el plan de estudios de Crestview.
Carl tenía dificultades para mantenerse al día con el resto de la clase. Un día, por insistencia de mi mejor amiga Betty, me acerqué a Carl durante su descanso para almorzar. Estaba sentado solo. Supongo que estaba tratando de descubrir cómo encajar sin ser visto como un forastero. Carl se sorprendió un poco y creo que algo complacido cuando le pregunté si podía sentarme con él. Esa primera reunión durante el almuerzo fue solo para conocernos. Terminó que Carl y yo almorzamos juntos todos los días a partir de entonces. La mayor parte del tiempo, Betty se nos unía. Fue entonces cuando Carl nos contó sobre su padre, madre y su hermana pequeña, Jennifer. Durante los 20 años que estuvieron casados, los padres de Carl se mudaron por todo el país y a varios países extranjeros. Así era la vida de la familia de un hombre militar de carrera. Después de esa primera semana de reuniones durante el almuerzo, Betty y yo comenzamos a ayudar a Carl con las clases en las que tenía dificultades para mantenerse al día. Los tres formamos un grupo de estudio que ayudó lo suficiente a Carl como para que avanzara al siguiente grado con un promedio de 3.2. Estábamos todos orgullosos de sus logros. Y sin embargo, durante todo este tiempo, ni Betty ni yo realmente conocimos a Carl. Solo estábamos felices de pasar el rato juntos y disfrutar de la compañía del otro. Ese verano, entre nuestro 10º y 11º grado, Carl fue enviado al rancho de sus abuelos en Idaho. Estuve bastante molesta durante esos 3 meses hasta que comenzó la escuela y Carl regresó de Idaho. Aunque Carl y yo no estábamos en citas oficiales, yo estaba empezando a tener sentimientos muy fuertes por él. Incluso provoqué a Betty para ver si ella también se estaba enamorando de Carl. Pero Betty tenía su mirada puesta en otro chico de nuestra clase. Antes de que comenzara la escuela en otoño, ya sabía que encontraría a mi novio permanente en Carl cuando regresara. Después de que Carl regresara para el semestre de otoño, se hizo evidente que algo estaba mal en su vida. Finalmente, logré que me admitiera que su padre estaba insatisfecho con su asignación actual y estaba insistiendo en que sus superiores lo transfirieran a una unidad activa en algún lugar de Europa. La idea de mudarse nuevamente era muy angustiante tanto para Carl como para su madre. Dentro del primer mes de regresar a la escuela, Carl y yo tuvimos nuestra primera cita. Estaba en el 7º cielo. Tenía a alguien de quien realmente estaba enamorada. Puedes pensar que era un amor de infancia o simplemente un enamoramiento adolescente. Pero en realidad, era algo más. A medida que Carl y yo nos volvimos exclusivos el uno al otro, descubrimos que éramos emocionalmente compatibles y que nuestros ideales eran muy similares. Aunque Carl y yo salíamos regularmente, nunca tuvimos relaciones sexuales. Hubo algunas noches en las que ocurrieron caricias muy intensas en su coche estacionado, pero nunca cruzamos la línea. Nunca me tocó ni me pidió que tocara sus genitales. Tanto Carl como yo pensábamos que el sexo debía reservarse para el matrimonio. A menudo nos sentábamos en su coche, mirábamos las estrellas y nos contábamos diferentes versiones de cómo serían nuestras vidas después de casarnos. Carl estaba decidido a no convertirse en oficial del ejército como su padre. Veía cómo todo este traslado de base en base afectaba la vida de su familia. Esta no era la vida que él quería para su nueva familia. Estaba ansioso por establecerse, echar raíces en una ciudad con una mujer y una casa llena de niños. La temporada de vacaciones llegó muy rápido ese año, o al menos así me pareció a mí. En Nochebuena, Carl me dio un anillo de amistad, que dijo que era para ser mi anillo de precompromiso. Fue una Navidad muy alegre y un feliz año nuevo para mí. La primavera se acercaba rápidamente a medida que el vínculo entre Carl y yo se hacía más fuerte. Tenía miedo de que lo enviaran de vuelta a la finca para vivir con sus abuelos durante el verano. Tan pronto como terminara la escuela, dijo que lucharía contra la decisión y encontraría un trabajo de verano en algún lugar de la ciudad. Fue el último mes del año escolar cuando estalló la bomba. El padre de Carl finalmente convenció a sus superiores de que podría hacer una mayor contribución al ejército en servicio activo en lugar de en la reserva. Recibió órdenes de ser transferido a Stuttgart, Alemania.
Cuando Carl vino a la escuela al día siguiente, inmediatamente supe que algo estaba terriblemente mal. Mi primera impresión fue que su padre lo iba a enviar de nuevo con sus abuelos para el verano. Cuando Carl dijo que él y su familia se mudaban a Alemania a fines de junio, mi mundo literalmente explotó. Me puse histérica y tuve que ser llevada a la oficina de la enfermera por el resto del año escolar. Estaba completamente devastada. Mis calificaciones bajaron bruscamente. Si no fuera por mis altas calificaciones anteriores, nunca habría llegado a mi último año. Todo tipo de pensamientos pasaban por mi cabeza. Incluso le dije a Carl que deberíamos huir y casarnos en secreto. Pero Carl estaba más sereno. Sabía que éramos demasiado jóvenes para hacerlo solos. Finalmente llegó el día en que la familia de Carl fue al aeropuerto para comenzar su nueva vida en Alemania. Nuestra despedida se sintió como si alguien me hubiera arrancado el corazón. Mientras aún latía. Estaba completamente devastada. Menos mal que no íbamos a la escuela en verano. Mis padres vieron lo deprimida que estaba y pudieron llevarme a terapia antes de que comenzara la escuela en septiembre. La terapia realmente me ayudó y continué con ella durante todo mi último año. Carl y yo nos escribíamos cartas todos los días. Debes recordar que fue antes de la época de Internet y el correo electrónico. Nuestras cartas estaban llenas de amor y tristeza. Al mismo tiempo, nos extrañábamos mutuamente, y yo firmemente creía que nuestra ausencia había profundizado nuestro amor mutuo. No salí con otros chicos durante mi último año. De hecho, ni siquiera asistí a la fiesta de graduación de fin de año. Yo era la novia de Carl y permanecí fiel a él pase lo que pase. En lugar de salir y tener citas con otros chicos de mi clase, centré todos mis esfuerzos en mejorar mi promedio y obtener una alta puntuación en la prueba de evaluación académica. Todos estos esfuerzos dieron sus frutos en forma de aceptación y una beca para la Universidad de California en Berkeley. Mi hermana Evelyn ya era estudiante en la Universidad de California en Berkeley. Ella podría ayudarme a mudarme y comenzar a trabajar en el campus. Todas estas cosas maravillosas me hicieron muy feliz. En sus cartas, Carl también elogiaba mis esfuerzos y resultados. Y sin embargo, extrañaba la anticipación del verano ya que estábamos a miles de kilómetros de distancia. En agosto, explotó una segunda bomba, pero no fue tan destructiva en su poder como la primera asociada con la mudanza de Goering a Alemania. Esta vez la bomba fue una interrupción en el flujo de cartas diarias que Carl y yo nos intercambiábamos. Hubo una semana entera en la que no recibí correo de Carl. Me preocupé mucho por Carl e incluso intenté contactarlo por teléfono. No funcionó. El número de teléfono cambió. En la siguiente carta que recibí de Carl, informó que su padre murió accidentalmente durante un ejercicio de entrenamiento. Su carta fue muy corta y dijo que estaba teniendo dificultades con su madre. No entró en detalles. Seguí enviando mis cartas diarias a Carl, tratando de expresar mi simpatía por la pérdida de mi padre e intentando animarlo durante esos tiempos tan difíciles. La última carta que recibí de Carl dijo que su madre estaba muy enferma y había sido enviada al hospital. Ahora él hacía todo lo posible para cuidar a su hermana menor y poner orden en la familia. Terminó su carta declarando su amor eterno por mí y declarando que algún día estaríamos juntos. Continué escribiendo a Carl todos los días, aunque no recibí respuesta. En septiembre me encontraba en el campus de la Universidad de California en Berkeley con mi hermana Evelyn. No estaba segura de estar emocionalmente lista para enfrentar los desafíos de la vida universitaria. Todo en lo que podía pensar era que mi verdadero amor estaba enfrentando problemas extremadamente difíciles en Alemania. Y yo no estaba allí para ayudarlo. Si Evelyn no me hubiera ayudado durante los primeros meses de la universidad, estoy segura de que habría sido expulsada. Y durante las vacaciones de Acción de Gracias, la primera de mis cartas fue devuelta con la nota «Devolver al remitente, destinatario desconocido». Esa pequeña nota en el sobre fue como un puñal clavado en mi corazón. No recibí cartas de Carl durante más de un mes. Ahora resulta que él no recibió ninguna de mis cartas.
Me sentí como un alma perdida. Parecía que nada en mi vida me importaba ya. Sentía que podía morir y no lamentaría dejar mi mundo vacío. Una vez más, Evelyn y su constante maternidad me dieron la fuerza para seguir adelante. Eventualmente, tuve que reiniciar mi terapia. Esta vez, fue con un terapeuta diferente. Gracias a su ayuda y orientación, me recompuse y volví a enfocar toda mi energía en mis estudios y mi futura carrera. Y sin embargo, algo dentro de mí estaba ausente. Debió haber sido una parte de mi alma, porque me sentía espiritualmente entumecida y vacía. Después de un año entero sin saber nada de Carl, empujé los recuerdos de él al fondo y esencialmente lo enterré. Todas sus cartas anteriores fueron guardadas en varias cajas de zapatos y almacenadas en la parte trasera de mi armario. Como nota adicional, Paul, tú no sabías nada sobre estas cartas. Los guardé hasta el día en que me propusiste matrimonio. Tu amor. Y esta oferta comenzó a sanar mi alma herida. Ese fin de semana, quemé todas las cartas de Carl y esparcí las cenizas en la bahía de San Francisco. Carl finalmente estaba en paz, para siempre. O eso pensé. Nunca te hablé de él. Y le dije a toda mi familia que nunca te mencionaran a él ni a mí. Nunca. Lo que siguió después de la universidad fueron 16 de los años más maravillosos que una mujer, esposa y madre podría soñar en toda mi vida. Tienes que creer estas palabras, Paul. Son la verdad absoluta. Esta próxima parte de mi explicación puede parecer extraña, y parte de ella es absolutamente absurda. Esta carta contendrá algo que desafía la lógica y el sentido común. Y sin embargo, después de que el polvo de mis palabras se haya asentado, encontrarás a una mujer terriblemente atormentada y desgarrada. Una mujer que tuvo que enfrentarse a algunas revelaciones muy serias en su vida. Como sabes, una de mis principales responsabilidades en Cablenex es revisar y aprobar todos los subcontratistas que realizan trabajos o servicios para Cablenex. El proceso de revisión de mi departamento se centra en el cumplimiento pasado y presente de los subcontratistas con todas las leyes laborales estatales y federales. No celebramos contratos laborales con subcontratistas que contraten inmigrantes ilegales o violen las leyes de horas de trabajo. Para calificar para un contrato con Cablenex, los subcontratistas deben completar un extenso formulario de solicitud. Estas solicitudes son revisadas por 2 de mis asistentes, y aquellos candidatos que pasan el filtro inicial luego son enviados a mi oficina para su revisión. El 22 de marzo, una pila de solicitudes aterrizó en mi escritorio. Había 6 carpetas para mi revisión, que comencé inmediatamente después del almuerzo. La tercera carpeta que abrí era un cuestionario de la empresa de construcción, KG. Leí la página resumen que Loretta, mi asistente, había realizado como parte de su revisión inicial. Sus breves comentarios eran muy favorables para KG Construcción, así que comencé a leer los detalles en el formulario de solicitud. Cuando llegué a la sección del propietario de la empresa, sentí como si hubiera chocado contra una pared a 60 millas por hora. Carl Gowering es el único propietario de la empresa de construcción KG. No sé cuánto tiempo me tomó recuperar el aliento después de leer el nombre de Carl en la solicitud. Mi mente parecía explotar dentro de mi cabeza. La confusión completa reinaba en mi aturdida. ¿Podría ser este hombre mi Carl Gowering? ¿Podría ser este hombre el Carl Gowering que confesó su amor eterno hacia mí hace tantos años? El resto de ese día fue un desperdicio para mí. Le dije a Loretta que investigara más sobre la empresa de construcción KG y su dueño, Carl Gowering. Ese día salí temprano del trabajo y regresé a casa para intentar recuperar el control de mi mente. Necesitaba que tú y los niños estuvieran a mi lado para fortalecer el vínculo amoroso que compartimos como familia. Por más que lo intentaba, no podía alejar por completo los pensamientos sobre Carl de ese oscuro y frío agujero donde su recuerdo había estado encarcelado durante más de 20 años. Recuerdo que los 4 tuvimos una gran noche familiar, charlando y disfrutando de juegos de Scrabble antes de que los niños se fueran a la cama. También recuerdo que esa noche no hicimos el amor. Aunque estaba de humor para que me tomaras íntimamente.
El resto de la semana se sintió como trabajar en un campo de trabajo forzado. Hice todo lo posible para concentrarme en las tareas diarias. Llegó el viernes y pasó, y Loretta aún estaba revisando los detalles de la empresa de construcción KG. Deliberadamente hice que el sábado y el domingo fueran completamente locos para mí. Cada pequeño proyecto que había pospuesto hasta ahora era algo que tomé con gusto. Incluso notaste que debía haber tomado una dosis doble de mis vitaminas matutinas. Fue una tarea hercúlea reprimir en mi mente los pensamientos sobre Carl que no me permitían tomar posesión de él. El lunes por la mañana, Loretta llegó con otra pequeña pila de carpetas de solicitud. Dijo que revisar la información sobre la empresa de construcción KG mostraba que estaba en su mejor momento. Salió de mi oficina y cerró la puerta tras ella. Recuerdo que miré la carpeta superior como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Me tomó unos minutos mirar fijamente la carpeta antes de extender la mano y abrirla. Allí, en la primera página biográfica, estaba toda la información que necesitaba para confirmar que este Carl Gowering era de hecho mi Carl Gowering. El informe también indicaba que había estado soltero durante 8 años desde el divorcio y vivía en Gilmore, aproximadamente a 26 millas de mi oficina. Mi cuerpo se enfrió mientras una inundación de recuerdos reprimidos golpeaba mi mente como una ola de tsunami. Todos esos sentimientos que pensé que estaban olvidados y enterrados surgieron y me sacudieron hasta lo más profundo. Era imposible para mí pensar en otra cosa que no fuera Carl y ese amor juvenil que compartimos tan brevemente hace 20 años. Recurrí nuevamente a Evelyn en busca de consejo y consuelo. Ella sabía que había un problema serio cuando llegué a su casa temprano esa tarde para hablar. Ella era el único pariente vivo que sabía sobre Carl y nuestra relación antes de que su padre fuera asesinado en Alemania. Siempre ha sido mi apoyo y consejera fiel. Ahora necesito su consejo más que nunca. Después de contarle a Evelyn sobre mi descubrimiento, ella tenía una expresión muy confundida en su rostro. Le tomó unos minutos recoger sus pensamientos antes de decir que debería olvidarme por completo de Carl y dejar que su memoria descanse en paz. Aunque no era necesario, me recordó la fabulosa vida que llevábamos como familia. Me dijo que Carl era cosa del pasado y que debía permanecer en el pasado si quería mantener nuestra familia intacta. Sabía que tenía razón. Sabía que tenía todo lo que una mujer podría desear o esperar en una relación familiar amorosa. Y sin embargo, había una molesta voz de curiosidad en mi mente que no podía callar. La semana siguiente, mi curiosidad ya no podía ser contenida. Le pedí a Loretta que hiciera una cita con el señor Carl Gowering para el día siguiente. Carl no tenía forma de saber quién era yo, excepto que era la última persona en el proceso de aprobación de la solicitud. Simplemente se le pidió que viniera a la oficina de la señora Kathy Matthews la tarde siguiente. A pesar de mis mejores esfuerzos por controlarme, mis emociones eran un infierno ardiente. ¿Qué pasará durante este primer encuentro? ¿Carl me recordará? ¿Quedarán algunos sentimientos entre nosotros? No dormí muy bien esa noche. Conducir al trabajo esa mañana fue como ir a un despertar. La anticipación era casi abrumadora. Mi conciencia se rebeló. Cada nervio de mi cuerpo estaba crispado. A las 2:30 hubo un golpe en mi puerta y Loretta asomó la cabeza para decir que el señor Carl Gowering había llegado para su cita de las 2:30. Carl entró en mi oficina y Loretta cerró la puerta. Hubo un segundo de silencio cuando Carl me miró con una expresión confundida en su rostro. Luego simplemente preguntó, ¿Katie? ¿Eres tú, Katie? Me levanté de la mesa con piernas que parecían hechas de goma. Sí, Carl, soy yo, Katie. Ninguno de nosotros sabía qué decir a continuación. Hubo silencio durante un segundo muy largo. Entonces le dije que se sentara frente a mi escritorio. Pude ver que Carl estaba ligeramente en shock cuando me vio por primera vez en 20 años. No sabía qué debía hacer o decir. Le pregunté cómo estaba y comenté el hecho de que se veía muy en forma y saludable. Aún así, le resultaba difícil sobrellevar la situación.
Cambié de tema y luego comencé a contarle sobre el proceso de aprobación de solicitudes. Se sentó en silencio, sin decir una palabra cuando le dije que su solicitud había sido aprobada y que podría contactar al director de edición para recibir sus asignaciones de contrato. Como logré hablar con él durante más de 15 minutos sin romper a llorar y convertirme en gelatina temblorosa, nunca lo sabré. Simplemente sonreí cortésmente cuando terminé y pregunté si tenía alguna pregunta sobre el contrato o el trabajo. Sacudió la cabeza lentamente en silencio, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Cuando indiqué que la reunión había terminado, se levantó muy lentamente de su silla. Poniéndose de pie, parecía finalmente ser capaz de superar parte de su shock inicial. Me agradeció por respaldar su empresa y luego dijo que le gustaría encontrarse conmigo para almorzar. Le dije que podríamos encontrarnos al día siguiente en el restaurante de Brandon al otro lado de la calle de mi oficina. Pareció contento con mi respuesta, pero aún no sabía cómo terminar la reunión. Así que simplemente sonrió y dijo que me encontraría en Brandon's al día siguiente al mediodía. Después de que Carl salió de mi oficina, me recosté en mi silla. Mi pecho se apretó cuando me di cuenta de que el primer amor de mi vida acababa de resurgir de entre los muertos. Al día siguiente en la cena, nada sucedió excepto que Carl me contó los horribles detalles de lo que ocurrió después de que su padre fue asesinado. Su madre siempre había sido una mujer frágil. La noticia de la muerte de su esposo la llevó a tener un colapso nervioso. Tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. Ahora Carl se vio obligado a asumir el papel de cabeza de familia. Tuvo que consolar y apoyar a su hermana menor. El ejército organizó que Carl y Jennifer fueran enviados de vuelta para vivir con sus abuelos. Su madre permaneció en una institución mental cuando Carl y su hermana menor regresaron a Idaho. Incluso antes de que Carl y su hermana se mudaran con sus abuelos, les informaron que su madre se había suicidado en el hospital. En un corto periodo de tiempo, menos de un mes, Carl y Jennifer quedaron huérfanos. Carl dijo que su dolor y la carga que le causó la muerte de sus padres fueron la principal razón por la que dejó de escribirme. Sentía que ya no podía cumplir las promesas que me había hecho. También se le impusieron demandas más serias. Él quería que yo fuera feliz y siguiera adelante en mi vida. Así que dejó de escribir con la esperanza de que yo encontrara a otro hombre para amar. Durante nuestra conversación en la cena, Carl nunca hizo ninguna declaración sobre querer ser parte de mi vida nuevamente. Sabía que estaba casada y que era madre de 2 hijos. Creo que él estaba realmente feliz por mí y por mi vida como tu esposa. La comida terminó con un apretón de manos. Mientras Carl se dirigía a su coche en el estacionamiento, yo regresaba a mi oficina e intentaba seguir con mi trabajo diario. Desafortunadamente para mí, aquellos primeros recuerdos persistían. No importaba cuánto intentara relegarlos al fondo. Evelyn seguía diciéndome que no volviera a ver a Carl y que lo olvidara. Ya no le contaba sobre mis encuentros con Carl. Probablemente me avergonzaba demasiado hablar sobre mi traición. Paul, realmente intenté seguir el consejo de Evelyn. Durante más de una semana, luché con mis demonios internos. La semana siguiente, finalmente cedí y llamé a Carl para preguntarle si podríamos encontrarnos de nuevo para almorzar. Aquella siguiente cena fue el inicio de mi infidelidad. No hubo seducción ni sexo involucrado. Pero durante nuestra comida, le confesé a Carl que nunca dejé de amarlo. Él admitió lo mismo hacia mí. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba que Carl volviera a ser parte de mi vida. Fui yo, Paul, no Carl, quien puso en marcha lo que se convirtió en varias citas sexuales para nosotros antes de que hicieras tu descubrimiento. En algún momento de las semanas siguientes, me convertí en una persona diferente. De alguna manera comencé a sentir que eran 2 mujeres diferentes viviendo en un mismo cuerpo. Cuando estaba contigo y los niños, seguía siendo la misma esposa y madre amorosa que siempre fui. Cuando estaba con Carl, era de nuevo aquella joven que encontró su amor perdido y lo abrazaba de nuevo. Sabía que estaba mal. No hay justificaciones, ni argumentos para mis acciones.
Todo lo que puedo decirte sinceramente, Paul, es que mi amor por ti no ha disminuido en absoluto. A diferencia de muchas historias que puedas haber leído, nunca hubo rivalidad entre tú y Carl. En mi mente, tú eres mi esposo, y él nunca podría convertirse en mi esposo. Estos eran mis pensamientos durante esos días de confusión para mí. Nunca. Y es cierto que nunca. Jamás pensé en dejarte por Carl. Todo lo que puedo esperar en este momento de nuestras vidas es que reconsideres tu decisión de divorciarte. No quiero ser la ex señora Paul Matthews. Quiero seguir siendo tu esposa y vivir juntos como hemos vivido desde que nos casamos. Pero por mucho que me encantaría decirte que nunca volveré a ver a Carl, solo estaría mintiéndote. Carl ha vuelto a mi vida y no quiero perderlo de nuevo. Esto no debería ser así en el matrimonio, mi querido y amado esposo. Pero no puedo evitarlo porque siento lo que siento ahora. Ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo que nos permitiera vivir juntos como la familia que siempre hemos sido y compartirlo con mi doble vida. Si encuentras la fuerza para reunirte conmigo, tal vez pueda explicarte mejor mis sentimientos y responder a cualquier pregunta que tengas sobre mí. Pero mi querido esposo, desesperadamente quiero seguir siendo tu amorosa esposa. Te amo ahora y para siempre. Tu amorosa esposa, Katie. Me senté con una carta en la mano. Ahora sabía más sobre Carl y Katie de lo que antes sabía sobre sus relaciones pasadas. Puede haber sido un romance adolescente perdido e insatisfecho para Katie y Carl, pero yo no tendría nada que ver en hacerlo realidad. La carta de Katie fue una confesión real, pero no cambió nada en mi mente. Ahora sabía que nunca podría haber una reconciliación completa entre nosotros. Ella volvió a decir que necesitaba que Carl fuera parte de su vida. No había manera de que pudiera ser parte de este acuerdo. Guardé la carta en el sobre y la aparté para más tarde, cuando pudiera dejar que Jason y Christy la leyeran y entendieran por qué sus padres se divorciaron. Guardé silencio sobre la lectura de la carta. Finalmente, unos días después, Evelyn me detuvo y me preguntó si había leído la carta. No cambia nada. Todo lo que Katie y yo teníamos durante 16 años ahora ha terminado. No quiero salir con ella ni volver a verla nunca más. El divorcio se finalizará la próxima semana. Me di la vuelta y me alejé del futuro muy triste de mi nuera. La decisión de divorciarse se tomó sin mi presencia. Invité a mi abogado a asistir a la audiencia. Cuando el decreto se hizo oficial, me dijeron que Katie estaba allí y lloraba cuando el juez tomó su decisión. Tenía un deseo que nunca debería haber sido obligado a encontrarme cara a cara con Katie. Siempre que fuera necesario, le informaba sobre mis planes para los niños a través de su hermana. Las instrucciones eran simplemente que debía mantenerse alejada de nosotros y no intentar interferir en nuestros asuntos. Básicamente, ya no existía en mi mundo. 6 meses después de su divorcio, Katie y Carl se casaron. En los siguientes 2 años, él y Katie tuvieron un niño. Seguían viviendo en Gilmore. La estrecha relación de Katie con Jason y Christy continuó a lo largo de los años. Christy estaba especialmente emocionada cuando su madre dio a luz a su nuevo medio hermano después del divorcio. Nunca conocí a Katie ni a su familia. En mi opinión, ella murió el día en que hice mi descubrimiento fatídico. Permanecí siendo un padre estricto y amoroso, dedicándome por completo a mis hijos mientras crecían. Me negué a salir en citas con numerosas mujeres que constantemente intentaban entablar una relación conmigo. Katie fue la única mujer que he amado lo suficiente como para desear intimidad en lugar de sexo y compañía femenina. Enfoqué mi atención en mis hijos, en mi trabajo e incluso me involucré en la política local. El amor puede ser algo magnífico, pero también puede ser una fuerza muy destructiva. Cuando Cupido decide jugar sus bromas, esto es lo que sucedió entre Katie y yo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo trigo no te engañe y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.